Cantidad versus calidad. Razones para el desencuentro por la creación de facultades de medicina. Ese es el título de la mesa de debate que ha acogido esta semana el campus de Sant Joan d'Alacant. En ella se ha debatido principalmente sobre la enseñanza y sobre el futuro de la medicina. ¿Hacen falta más médicos? ¿Por qué se van de España los médicos? ¿O se justifica la creación de nuevas facultades de medicina? Estos han sido los tres temas principales sobre los que se ha discutido en la mesa de debate Cantidad versus calidad, razones para el desencuentro por la creación de facultades de medicina, celebrada en el campus de Sant Joan d'Alacant. Hemos concluido que ya en los últimos años ha habido un aumento del 70% de esas plazas y que ese aumento tan considerable no ha ayudado a mejorar los importantes problemas que afectan a la profesión médica y que por tanto esa no es la solución y que en cambio ese aumento indiscriminado en el número de facultades lo que supone es una disminución en la calidad de la docencia que los futuros profesionales reciben y por tanto una merma en su formación y en su actuación profesional. La utilización de nuevas y la creación de nuevas facultades de medicina para intentar solucionar un problema de falta de médicos se ha visto claramente que no es la solución. Puede entrar en la ecuación final para intentar solucionar un problema que es mucho más grave, que son las rigideces del sistema, que son la precariedad, los salarios, la inestabilidad. Es decir, hay que hacer un análisis muy profundo de cuál es la situación real de la sanidad española y ver las multitud de soluciones que hay que adoptar para que eso mejore. Y nos parece que la creación de la facultad de medicina no es la única solución, ni por supuesto la mejor, como se ha visto. En esta mesa de debate yo creo que hemos visto cuál es claramente la opinión de los técnicos, profesionales y científicos del sector. Es evidente. Han coincidido todos, tenemos que luchar con una especie de bulo o fake news o mantra, como queramos llamar, es de que hacen falta más médicos. No hacen falta más médicos en formación, lo han dicho todos, es una pena que pensemos así. Hacen falta más médicos en puestos de hospitales, es decir, en los hospitales y sobre todo en determinadas especialidades, porque ni siquiera en general hacen falta globalmente médicos, porque la media en España de médicos por habitante es de las más altas de la OCDE. Entonces, yo espero que con las conclusiones unánimes de la profesión, el foro de la profesión médica, podamos arrojar un poco más de luz para combatir estas falsas noticias. Una mesa de debate celebrada en la Universidad Miguel Hernández que sirve para analizar la actualidad de la titulación de medicina en el ámbito educativo.